Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por venir a la presentación de las vulnerabilidades aquí en Barcelona. Ayer arrancamos la promo, la presentación en Madrid. Muchas gracias de verdad porque habéis acogido la novela de una manera muy cariñosa. Quería dar las gracias a Bibliotecas de Barcelona y en concreto a la Biblioteca Francesca Bonmaison y también a la librería On the Road, que es quien está sirviendo libros, y también a Elvira, que ayer se acostó tarde, estuvimos de celebración y bueno, es duro estos primeros días de promo. Han pasado 5 años desde que Elvira ganara el premio Biblioteca Breve y desde que publicara su primera novela Días sin ti. El premio supuso un salto enorme en su carrera. Y en estos 5 años han pasado muchas cosas y Elvira ha crecido mucho también. Ese mismo 2019 la vimos junto con Andrés Suárez reunir a 4.000 personas en el WeThink de Madrid y se hizo realidad algo que ella siempre ha defendido, que es que con la poesía se pueden llenar estadios. Durante estos 5 años ha publicado 2 discos, 2 cuentos ilustrados, ha traducido a Oscar Wilde, a Rupi Kaur o a Lana del Rey, entre otros. Sus propios libros han sido traducidos al inglés, al italiano, al alemán, al francés y al neerlandés. Y durante 2 años la vimos firmar también una columna fija en la sección de Madrid del País, donde no le preocupaba absolutamente nada mojarse, que ya conocéis a Elvira, y que luego se convirtió en un libro fantástico que se llama Madrid me mata. La hemos visto manifestarse en contra de la violencia machista y a favor de la sanidad pública. Y también la hemos visto sobreponerse a la pérdida de seres queridos, como sus abuelos o tango. La hemos visto hacer un spot de televisión recitando un poema de Juan Ramón Jiménez a ritmo de Zetangana. Se ha comprado una cámara analógica y ha autopublicado sus fotografías en un fanzine que hizo ella misma con sus propias manos. Y sobre todo ha seguido creciendo y creciendo hasta convertirse en un auténtico monstruo en Latinoamérica, sold out en recintos como el Teatro Ópera de Buenos Aires o el Teatro Nescafé de las Artes en Santiago de Chile. En la FIL de Guadalajara fue una locura. En México, que la vimos rodeada de guardaespaldas como una estrella del rock. En Uruguay, en Colombia, ha participado en actos internacionales como el Congreso de la Lengua de Córdoba, en Argentina, junto a gente como Joaquín Sabina, y también en la Feria del Libro de Frankfurt, con escritoras como Irene Solá, Aroa Moreno o Irene Vallejo. El año pasado publicó su poesía completa en Visor y ahora mismo está embarcado en la gira Imposible, que después de su última cita en España, que es el próximo día 28 en Barcelona, todavía hay entradas, pocas, así que la volverá otra vez a llevar a cruzar el charco. Y también ha cumplido los 30. Y así llegamos hasta hoy, que es el día que publica su segunda novela, Las vulnerabilidades, que yo creo que es un trabajo imposible de desligar de esto que ha vivido en los últimos años. Es una novela que nace de una madurez necesaria para escribir, la madurez que precisa la escritura autobiográfica, la manera de enfrentarte a tu propia vida y convertirlo en literatura, pero también el dominio de la ficción, el dominio de las reglas de la novela y en concreto del suspense psicológico, porque esta es una novela de personajes donde nadie es lo que parece, pero también es una novela donde la atmósfera es muy importante, el ritmo, la intensidad, y una novela en la que hay un crescendo que perfectamente controlado por parte de Elvira. Y eso sin olvidar la capacidad que tiene Elvira para poner palabras a sentimientos universales y zonas grises de nosotros mismos, esa que es muy de su poesía, esa cosa de ponernos enfrente un espejo y hacernos plantearnos el tipo de personas que somos, el tipo de hijos que somos, el tipo de ciudadanos que somos. Charlaremos unos 50 minutos más o menos y después Elvira firmará ejemplares, así que lo primero de todo, Elvira, yo te quería preguntar cómo estás, es decir, en qué momento te encuentras ahora mismo, cómo te sientes ahora mismo después de estos 5 años. Bueno, podríamos estar los 50 minutos respondiendo a esa pregunta, pero seré breve. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por estar aquí, a este espacio tan bonito, a la editorial, a ti Jesús por acompañarme. Es un placer y echaba mucho de menos volver a Barcelona.
Estoy muy contenta. Estoy orgullosa también de este libro, de este trabajo, de lo que he conseguido hacer, que bien sabes lo que ha costado y lo que me he dejado y lo que he ganado también al hacerlo. Estoy satisfecha con él y al mismo tiempo he tenido una semana de locos, muy nerviosa he estado. También lo dije ayer en Madrid, que me ponía un poco nerviosa. Al final, cuando estás mucho tiempo escribiendo, estás como encerrada en tu cueva y de alguna manera estás como protegida y de pronto pues volver a salir, a exponerte así de esta manera con algo tan personal da un poquito de vértigo. Entonces sí que he tenido unos días así un poco de estar más para allá que para acá, pero he vuelto, estoy en esta dimensión ahora, estoy bien y con muchas ganas de hablar de este libro porque siento que quizá con otros no requerían quizá tanta conversación o tanta explicación, porque al final, no sé, siento que la poesía cada uno la hace suya. Nunca me ha gustado mucho explicar los poemas, pero siento que este libro puede generar mucho debate, mucha conversación y bueno, me apetece también dejar mi opinión y que luego cada uno también se pueda hacer la suya. Yo creo que como el libro salió ayer, si os parece, normalmente las lecturas las dejamos para el final de las presentaciones, pero creo que es importante, si vamos a hablar, si vamos a hablar de las tensiones entre los personajes, algunas dinámicas que ocurren, yo creo que es bastante útil que Elvira lea un fragmento del principio donde un poco se puede apreciar, sobre todo para quien no habéis leído todavía la novela, se puede apreciar un poco la textura, se puede apreciar esa tensión de la que yo hablaba y un poquito veis algunas de las cosas de las que hablaremos. Perfecto. Desde aquí, ¿verdad? Sí. Recibí el primer mensaje de Sara un día que tenía mucha prisa. Estaba trabajando en casa en una campaña para concienciar sobre la protección de datos en casos de filtración de vídeos de contenido sexual. Buscaba darle amplitud y compartir las posibles soluciones, así que pensé en una estrategia algo arriesgada para conseguir que la campaña tuviera más éxito en redes sociales. Durante unas horas fingí que me había sucedido a mí, que alguien había filtrado sin mi consentimiento un vídeo de contenido sexual y que yo me quería morir. Sabía que así tendría mucho más efecto, aunque solo fuera por el morbo. Terminaba aquella confesión con un enlace a la Agencia Española de Protección de Datos, gracias a la cual había encontrado una solución, y pronto se hizo viral. No calculé los riesgos personales y el teléfono se llenó de llamadas de familiares y amigos preocupados. Empezaron a aparecer artículos en prensa, algunos con bastante inquina, por lo que no tardé en desvelar que mi caso no era cierto, pero que, por desgracia, existían miles de casos similares, cuyas víctimas desconocían los protocolos más efectivos de actuación. Ese día recibí muchísimos mensajes, unos cuantos de ánimo, pero tantos otros de mujeres contándome sus experiencias, confesando su ansiedad ante la pérdida de la intimidad. Todos con un mismo punto en común, una herida irreparable. Con todas contacté, a todas respondí y remití a la agencia, donde una puede conseguir de manera rápida que el vídeo se retire en Internet, siempre sin sustituir la denuncia correspondiente, que también es necesaria. Mi teléfono se encendía de manera intermitente. No paraba de recibir mensajes de mujeres que estaban pasando por lo mismo y leerlas era muy doloroso. Por momentos me arrepentí de mi estrategia y deseé volver atrás. Pero no podía apartar la mirada de la pantalla, ávida de algo que me sacara por un instante de toda aquella incomodidad. A veces me ocurre y quiero estar en otra parte, en un lugar que me saque por un instante de mi cabeza, que está llena de aire, y a veces se convierte en huracán. Tengo cierta tendencia a la evasión, pero también se me da bien disimularlo. Existe algo profundamente humano en la huida. Es un instinto, un movimiento de resistencia, un recurso existencial. La literatura tiende a relacionarlo con el abandono y crea en esa asunción un matiz, nada leve, de culpabilidad. Nadie que huye es inocente, nadie que decide no intentarlo merece una recompensa. Pero es que ni todo lo que se consigue cuando uno lo intenta es justo, ni renunciar es un fracaso. A veces una huye hacia adentro, como cuando estamos tristes y nos replegamos buscando cobijo en nuestro propio cuerpo, y otras hacia afuera, y nos expandimos como una sábana, cubriéndolo todo de una niebla sutil que nos disimula. Yo huyo a la manera de los animales, por pura supervivencia. Sara fue una de aquellas mujeres. Abrí mi carpeta de mensajes y vi su nombre. Esas 4 letras brillaban entre la oscuridad de las docenas de mensajes sin leer. Titilaba como un bichito de luz a medio gas. Era febrero. Recuerdo que el aire azotaba con fuerza los ventanales del salón. Viento, mi perro, levantaba cada 2 por 3 las orejas, alerta ante el ruido, para después dejar caer la cabeza con resignación sobre el cojín.
Suele lanzar un suspiro prolongado cada vez que descubre que no hay motivos, como si no encontrase sentido a su existencia y se sintiese inservible. Si no puedo protegerla, ¿qué hago aquí? Imagino que piensa mientras me mira fijamente. Entonces pide un mimo y vuelve a quedarse dormido. El amor ha de ser siempre el consuelo. Debe ser complicado vivir como lo hace él, tan vigilante, poniendo al peligro siempre en jaque, dejándose vencer por los temores. La desconfianza no es más que un miedo mal enfocado, porque el miedo nos protege, pero la desconfianza nos limita. Y yo le observo, soy capaz de escuchar el pulso acelerado que hace retumbar todos sus órganos, tan pequeños, y desde la distancia le compadezco, porque también le entiendo. Intuyo el origen de todo su daño y procuro acomodar su vida para que su nervio sea el menor posible. Sé que no debe ser fácil existir de esa manera y procuro recordarme cada día que no puedo salvarle de sí mismo. Ahora que todo ha llegado a su fin, el nombre de Sara resuena en mis oídos como un silbido cada vez que alguien lo pronuncia. Volteo la cabeza como los perros, aunque me haya a kilómetros de ella. Hay algo instintivo en ese giro, un impulso salvaje que no he querido domesticar. Sé que una parte de mí sigue unida a ella y lo estará siempre. Sara fue el alimento de los caníbales, la rendición de la culpabilidad, el destino de todos mis cuidados. No sé cómo zafarme de esa sensación tan pegajosa, tan dependiente. Voy buscando alimento en otros cuerpos, pero ninguno me ha necesitado tanto como el suyo y pierdo pie porque no sé dónde colocarme. Cuando no encuentro a alguien a quien socorrer me siento dañada, como si una parte de mí se estuviera muriendo de sed. ¿Quién me ha enseñado a querer así? ¿De dónde nace este impulso mamífero que me lleva a dar cobijo a todo lo que encuentro abandonado? Existe algo ególatra en la domesticación del daño. Llevo toda la vida tratando de amansar mi dolor y siento que quiero entrar en el de los demás, enseñarles mis trucos, decirles que vivir así también es posible, también merece la pena. Pero creo que todo eso no es más que, de nuevo, una fuga desde mis propias limitaciones. Reconozco mis angustias en las de los demás y no las quiero para ellos. Si pudiera, pienso ahora, llevarme a mi cuerpo la tristeza de todos los seres que quiero, lo haría sin dudar, como el que se pone delante del que van a atropellar. ¿Es amor incondicional al otro o es falta de amor propio? ¿Es bondad con el necesitado o es mi propia naturaleza perfeccionista y errónea que cada mañana repite en mi cabeza: eres capaz de soportar tu daño y también el de los demás? Vuelvo a mirar a viento. Vivir a mi manera también es complicado. La novela nace de una experiencia real que viviste, pero en realidad te interesaba explorar, como dice el título, la vulnerabilidad, qué es lo que nos hace vulnerables y el concepto que tenemos de la debilidad en la sociedad actual, ¿no? Dices al final, trato de entender a través de la escritura dónde nacen nuestras heridas. He escrito esta historia para demostrar que la vulnerabilidad es la luz que ilumina la grieta, que ilumina quiénes somos, ¿no? Probablemente a través de nuestras imperfecciones. Yo te quería preguntar un poquito por el título y por esta idea sobre, sí, sobre la concepción que tenemos de la vulnerabilidad. Sí, para mí es algo que me resulta muy interesante porque creo que es como lo que forma parte de los rincones más oscuros, ¿no? Porque no oscuros por malos, sino porque son zonas que no iluminamos a los demás, que no dejamos ver. Y todo eso me parece bastante misterioso y es lo que más me atrae y me gusta explorar y mi manera de explorar y de bucear en las cosas a través de las palabras, siempre para entenderlo. Y este título pues viene casi que de una revelación que tuve muy al principio de la escritura, que me vino a la cabeza y de repente lo vi claro, y a mí se me dan muy mal los títulos, menos cuando se me dan muy bien, que entonces no los suelto. Aciertas, ¿no? No los suelto, y hay algo como que me dices, ¿qué es esto? Y si no, dudo muchísimo, como buena Géminis que soy, y entonces sí, puedo estar perdida con los títulos. Pero en este caso es que lo tenía tan claro que yo creo que de alguna manera también esa palabra ha dirigido un poco la escritura. Al dar con el título antes de haber terminado la novela, creo que puede haber sido un condicionante también que me ha llevado de una manera inconsciente a explorar todo eso a través de esta historia particular, ¿no? Y la verdad que me ha resultado muy interesante. El libro, como pues ya veréis, tiene
podríamos decir como varias partes, ¿no? Dentro de toda una misma historia. Hay partes como más reflexivas, más poéticas, más puramente lineales o cronológicas, y toda esta parte de la reflexión, como esto que acabo de leer, pues viene un poco determinado por ese intento de explorar esas partes más desconocidas de las personas. Sí, las dos protagonistas, Sara y Elvira, son vulnerables, pero son también personas que saben sacar partido de la vulnerabilidad del otro. Creo que de alguna manera te interesaba, y esto lo dijiste ayer en la presentación y me parece muy interesante, desromantizar el acto y la acción del cuidar. Sí. Decías, no somos seres de luz, sí. y a veces el que cuida claro. tiene que mirarse dentro de sí mismo y preguntarse por qué, ¿no? Sí, totalmente. Además, yo creo que hay como ciertas características que damos por hecho que tienen las personas, tanto las que cuidamos como las que cuidan, que pues, se las damos antes de... ¿no? O sea, imaginamos a alguien en este libro, seguramente pues todo el mundo parta con un prejuicio que no tiene por qué ser algo negativo, creo que es propio de las personas, siempre tenemos como ideas preconcebidas en la cabeza. Y en este sentido, en verdad, si te paras a pensarlo, la energía que necesita una persona para cuidar de otra, que es totalmente casi que dependiente emocionalmente hablando, o que está en un momento muy oscuro y está como medio a formar porque le han hecho daño, y más en un caso como el de la violencia de género, un maltrato psicológico, físico, la cantidad de energía que necesite la persona que la va a cuidar es inmensa. Aparte de herramientas y de que bien sabemos que eso también se tienen que encargar profesionales, pero si se hace desde un punto de vista como más personal, más de cercanía, no creo que haya nadie preparado para esa carga, porque se te tiene que colar en sitios, porque las personas no estamos sin tocar, tú vas viviendo y vas teniendo experiencias y te van pasando cosas que te van dejando pequeñas marcas, entonces es fácil que cuando te entregas a alguien, pues o bien también le entregues cosas que quizá no son tan luminosas o no les vengan tan bien, o recibas tú cosas que te hagan daño y al final seáis dos personas perdidas en el limbo y los papeles se inviertan de alguna manera y quede todo un poco extraño. Sí, ¿cómo ha sido el cambio de escribirla con respecto a Días sin ti, que es una novela muy distinta a esta? Sí. Tú ayer decías, de nuevo, porque ayer estaba sembrada, esto parte de una experiencia real que a través de las palabras he conseguido convertir en una historia. Sí. ¿Cómo es el salto a una escritura que en parte bebe de la autobiografía? Sí, yo creo que todos mis libros tienen cosas muy personales. Lo que veo de diferencia, quizá más con la poesía, que se puede acercar a lo más personal que uno puede pensar, o lo más 100% autobiográfico en casi todas las ocasiones que he escrito un poema, pero la poesía tiene algo de estética y tiene algo de belleza y tiene algo de convertir algo que te pasa, que puede ser más triste, más doloroso, más traumático, pero para mí como que siempre hay una conclusión o una respuesta o una moraleja, por así decirlo. Días sin ti en ese caso era puramente narrativo, también cumplía unos objetivos personales, hay personajes, o sea, hay una historia que es la de la abuela que bebe muchísimas cosas de mi abuela también, una historia de ruptura y de superación que bebe de muchas cosas mías también. Pero yo creo que justamente lo que has dicho que he vivido en todos estos años y que las he vivido al lado de mi escritura porque las he ido escribiendo también, pues ha ayudado a que este libro para mí es totalmente distinto, creo que es como más crudo, está menos disfrazado, no busca una estética, no busca una belleza, no busca una moraleja y aunque era mi intención al principio, no busca ninguna respuesta porque no las tengo. O sea, me he dado cuenta que empecé con muchísimas preguntas y lo único que he hecho ha sido añadir otras. Pero ha estado muy bien porque estoy muy acostumbrada a encontrar respuestas cuando escribo y asumir y aceptar que no siempre las voy a tener y que hay preguntas que se quedan ahí y entender también que quizá no escribimos para encontrar respuestas, sino simplemente para hacer preguntas y dejarlas por escrito. Creo que he aflojado un poco el nudo también de pretender siempre saber responder a todo. Entonces eso ha sido la verdad que bastante interesante. Sí, es curioso porque además pasaba una cosa mientras escribías que no siempre la verdad, no siempre lo real, no siempre lo que te ha pasado funciona en una novela o funciona en la ficción. A veces es inverosímil y es entonces cuando entra la ficción a hacer que la historia se transmita de una manera mucho más verídica, más efectiva. Sí, la cierra totalmente y es bonito porque creo que cuando basas
un libro en una experiencia real, la ficción te ayuda a dirigirla tú, a sentirte tú, digamos, como la mano que manda un poco la historia, sobre todo cuando la historia ha sido tan rocambolesca que no tiene ningún tipo de sentido que te haya ocurrido. Pues de repente aparece la ficción y entonces dices, ahora la que manda soy yo y yo voy a ser la que dirija esta historia y la convierta en lo que pues a lo mejor podría haber sido o no, o en lo que me gustaría que hubiera sido. Entonces ha sido como una cosa puramente mía, pero sí, no sé, como reconfortante para mí. Sí, es verdad que hay un pacto sí. en la ficción con el lector. También dijiste una cosa muy interesante ayer, que es que la habías escrito en 2 tiempos. Sí. La habías escrito la primera de una manera casi salvaje, después habías parado y después la habías terminado y reflexionabas tú misma. También es una novela sobre esto, sobre el tomarse tiempo, tomarnos el tiempo que necesitamos para hacer las cosas. Sí, pero además es que, o sea, creo que es uno de los aprendizajes que me ha dejado este libro y acaba de salir y me he dado cuenta en estos 2 días de hablar tanto de esto, que ahora voy por la vida como súper abierta, me estoy abriendo, como cuento mis emociones a la gente que me escucha, no las oculto, yo soy súper introvertida, pero no sé, pues como esto que te decía de la prensa, que yo a quien me ha preguntado le he dicho, pues he estado histérica, literal, he estado con mucho miedo y pues por miedo de los titulares, de que te saquen cosas de contexto, aquí hay temas que son muy debatibles y no me da miedo contarlo, pues lo digo, porque además creo que el confesarte asustada también con algo, el confesar tus miedos ante gente que al final, bueno, pues no te conoce, pero yo siento que también están de mi lado, pues te hace como, digamos que también ejerce un poco de escudo, ¿no? De, pues esto es lo que hay, ya lo sabéis y me da la sensación de que entonces la gente no va a querer herirte, ¿no? Porque ya le estás mostrando tu fragilidad y eso me gusta porque siento que en este libro lo he conseguido y como tú decías en el proceso, porque es verdad que empecé flechada, pero luego pues mis abuelos fallecieron, tuve una época personal muy dura y ahí fue como, ya había aprendido al principio de este libro que no podía escribir así, desde la oscuridad hacia la oscuridad, que tenía que ser desde la oscuridad hacia la luz, o viceversa, que en muchas ocasiones de este libro voy de la luz a la oscuridad. Y me concedí ese tiempo, también fue fácil con 6 porque me lo permitís y entonces dije pues paro y cuando me recupere un poco de esto, me estabilice un poco más, vuelvo al libro. Y yo creo que además fue en un momento de la escritura y de la trama que incluso hasta le vino bien, yo creo. Sí, de hecho también en los inicios alquilaste aquel despacho que también era efectivamente sombrío, muy oscuro, sí. ¿No? Y pensaste, esta oscuridad no me viene bien para una historia como esta, necesito luz. Sí, es que yo también me voy a los extremos a veces, me paso de dramática, pero sí, pude corregirlo a tiempo porque es que salía de allí llorando, llegaba a mi casa, me ponía música triste y era como vivo en mi propia película de filming, ¿sabes? Pero no es sostenible en el tiempo porque no puede ser. Y cambié ahí, gracias a la terapia también y gracias a mi psicóloga que me alumbró un poco, me dijo, Elvira, vete hija a escribir a un sitio luminoso si te vas a meter en una historia así. Y fue como, es verdad. Y muchas veces siento en terapia que cuando me dice cosas así, yo me doy cuenta y entonces digo, me lo permito. Y la sensación de permitirte algo cuando eres tan dura en tu trabajo es también, no sé, como muy liberador. Otro de los pilares de la novela es el suspense. Creo que usas muy bien las herramientas, la atmósfera que hemos dicho antes. Los capítulos sabes perfectamente la duración que deben de tener y la información que tienes que dar. Usas recursos como los cliffhangers para dejar al lector pendiente de qué pasará. Los personajes no son lo que parecen y hay un final que, como estamos viendo en las primeras reacciones en los lectores, coge por sorpresa a todo el mundo. No sé en este sentido en qué ha consistido tu trabajo interno a la hora de pensar en la estructura en estos términos, en cómo ha sido en este aspecto pensar en hasta qué punto querías contar la historia de la manera en la que lo has contado, ¿no? En la manera de agarrar al lector y decirle, te voy a llevar y bueno, voy a hacer un poquito contigo, te voy a engañar y voy a hacer un poco contigo lo que quiera. Pues ha sido divertido, la verdad. Ha tenido un punto como de diversión maléfica, como sentirte ahí en control y no sé, como ir dejando también pequeñas pistas y de pronto
no sé, ha tenido un punto como de diversión que nunca había sentido a la hora de escribir y que me ha gustado bastante como aprender a manejar esos tiempos al mismo tiempo que los escribía. Es verdad que tú has sido parte fundamental en eso porque Jesús es mi editor de este libro y me ha sabido guiar muy bien en eso y alumbrarme mucho en momentos específicos y saber reconocer. Pasa mucho cuando escribes, que a mí me pasa a veces que me dicen... aquí hiciste no sé qué bien estaba, y yo no me he dado cuenta de que lo he hecho, pero yo digo siempre sí, sí, claro, te has dado cuenta de que aquí utilicé este recurso increíble, ¿no? No. Eso me ha pasado mucho en muchas ocasiones, pero en este caso es verdad que sí, me he ido dando cuenta y además tú sabes que no teníamos el final muy hecho desde el principio, yo no lo tenía muy claro y he dejado como que también la historia fluyera y siento que hay veces que como que se va colocando solo también. No sé si le pasará a los demás escritores y escritoras, pero yo siento muchas veces que cuando ya estás metida el libro como que también sigue un camino independiente a ti que termina por colocarlo. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho dentro de este suspense psicológico, y es que es una novela que es difícil de entender fuera del momento que estamos viviendo. En gran medida solo puede suceder en una sociedad como en la que ocurrió, ¿no? Que acaba de pasar algo tan extraordinario como una pandemia, donde no podíamos tener relaciones directas, tal y como quisiéramos con la gente, pero luego también me parece muy interesante el papel que juegan las nuevas tecnologías porque de alguna manera estamos muy acostumbrados a interactuar con avatares y no sabemos realmente quién es la otra persona, la persona que tenemos al otro lado, ¿no? Incluso cómo transmites cierta ansiedad mientras Elvira espera que Sara le escriba y ve los... Es decir, y esto es algo que sufrimos todos, ¿no? Y entonces te quería preguntar también por cómo sentías tú eso, ¿no? Cómo encaja la sociedad contemporánea, las nuevas tecnologías, por ejemplo, en el tipo de historias que estás contando. Sí, es curioso, ¿no? Porque parte de esta experiencia real sí que pasa durante la pandemia, entonces hay cosas que se explican, pero realmente es perfectamente aplicable ahora, porque no hay y lo he hablado con muchos periodistas estos días, y seguro que aquí hay gente que tiene relación con personas que no ha visto nunca en persona a través de internet, de las redes sociales, bien porque vives en otra ciudad o porque no se ha dado, porque ahora mismo pues, las relaciones... son así. Entonces, no sé, yo siento que, o sea, por una parte creo que este discurso de quedarse en que lo de antes era mejor es poco útil porque es lo que hay y una tiene que adaptarse también y entenderlo y a partir de eso construir también relaciones sanas y con ciertos límites, pero sí siento que todo este mundo de Internet a veces es como un bosque de noche que tú vas andando y puede haber... ojos que te están mirando pero tú no los ves, no los puedes identificar y puede ser un poco oscuro. Otras veces puede ser un paseo agradable entre árboles, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es cierto que hay que tener un poco de cuidado. Mi madre esto me lo ha dicho siempre, yo no le he hecho mucho caso, pero bueno, sí que también depende, ¿no? Si eres un personaje público, si no, el tipo de historias que te llegan... Tampoco tiene por qué ser una historia muy dramática. Yo me he visto muchas veces en situaciones en las que, ayer lo decía, ¿no? Que tuve una época en la que yo sentía que me consideraban como la doctora Amor, porque todo el rato me llegaban dramas sentimentales de la gente por los poemas y todas estas cosas. Y me acuerdo que hubo ya una época en la que de repente yo estaba como muy triste y no sabía por qué. Y ya identifiqué que es que me estaba haciendo mías historias que me estaba contando la gente, porque... Yo entiendo esa necesidad que tienen muchas personas de volcar algo que les ha pasado porque han leído algo tuyo, les has ayudado y lo vuelcan ahí, te lo cuentan y siguen con su vida, pero es que yo lo recibo, yo lo leo y me lo quedo, muchas veces sin querer y de repente estoy tristísima, estoy cansada, estoy agotada, estoy sin energía y no sé por qué y de repente pues descubro que es porque estoy pensando en la historia dramática que me ha contado no sé qué persona y es como tendré yo cosas en mi vida, ¿sabes? Como para hacerme cargo de las de los demás, entonces... Me voy conociendo un poco, sé cuándo puedo, sé cuándo no, sé cuándo tengo fuerzas para implicarme en algo y sé cuándo no y me permito también decir que no y sobre todo no me siento mal, que eso los primeros años que empecé a trabajar y a escribir lo llevaba fatal, pero ya me lo permito un poco más, el poner un poco de barrera. Y el decir que no, ¿no? Claro. Exacto.
También te permite este suspense psicológico, el género del suspense psicológico, lo que te permite desde luego es meterte en la cabeza, permite que el lector se meta en la cabeza. Hay una decisión también muy interesante que tomas y es dividir la novela en dos tipos de capítulos. Digamos que la novela avanza de una manera convencional en una serie de capítulos, donde se cuenta del principio al final una historia, pero luego utilizas unos capítulos en cursiva que son mucho más poéticos, son libres, que están dentro de la cabeza de la narradora, que son mucho más reflexivos y son poéticos, se acercan quizá de alguna manera a tu poesía y que funcionan como un diario, funcionan como flashes, a veces hablábamos, funcionan casi como en una película, como si te pusieran un fragmento en Super 8, un recuerdo, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo te nació? ¿Qué tipo de decisión tomas cuando decides? ¿Qué te aporta? Sí. Por una parte, me aporta algo muy parecido a lo que me aportaba en Días sin ti la parte de Dora, que era como precisamente esa, volcar un poco la parte más poética que tiene mi escritura y que yo quiero también separar un poco de la narrativa, porque al final pues, son dos géneros distintos. Lo que pasa es que bueno, pues tengo una tendencia que tampoco puedo controlar y he aprendido que, bueno, pues que tampoco pasa nada, tampoco voy a ponerme a escribir en verso una novela, ¿no? Pero bueno, que si tengo esa tendencia, pues pensé en volcarla ahí. Y luego de alguna manera me parece que ayuda a que la historia siga como esas dos líneas que se van entrecruzando y creo que consiguen de alguna manera que estés como muy enganchado a la lectura porque vas como de arriba abajo, ¿no? Y estás como leyendo dos historias paralelas y vas encontrando cosas comunes y de repente cosas que no tienes nada que ver, hay saltos en el tiempo, hay tiempos verbales diferentes, pero yo creo que funcionan bien como un todo porque se van como entremezclando justo eso, como si fuera una peli, ¿no? Y te van poniendo flashbacks o cosas, pero están como interiorizadas en la historia. Entonces me gustó y me permitía contar cosas que la historia en sí, de una manera cronológica, no. Cosas como más descriptivas que ayudan quizá a la construcción de los personajes, como cuando hay una parte que solamente hablo de la voz de Sara, por ejemplo, cosas así. Entonces era como un recurso, ¿no? Para poder ahondar un poco más en eso. Sí, efectivamente, el personaje de Sara en gran medida está construido en esos fragmentos, su cuerpo, sus andares, su manera de hablar, y luego vemos ese arco que trazas fantástico, donde como luego una y otra, ¿no? Empiezan como el papel de una y el de otra, los dos personajes empiezan quizá un poco a fundirse. Ayer lo explicaste muy bien, un poco decías qué pasa cuando alguien que necesita ser ayudado ya no necesita ser ayudado, digamos que ha subido y el que ayuda baja, ¿no? Sí, totalmente. O sea, para mí hay un momento, y además hablo de ello en uno de los capítulos, que pues lo que decíamos antes, ¿no? De que ni el que ayuda es un ser de luz, ni el otro está totalmente perdido y hay un momento también que es un reconocimiento de esa vulnerabilidad y ese ejercicio y ese esfuerzo por reconocerte en un lado que quizá no sea el correcto o el que se espera, y es que cuando la persona que tú cuidas empieza a recuperar, en quien tú has invertido tantísima energía y tantísimas fuerzas y tú de repente, que estáis en el mismo sitio, te empiezas a encontrar mal, desubicada, descolocada, porque dices, si esto ya lo he conseguido, entonces, ¿qué hago, no? ¿Para qué sirvo? Ya te empiezas como a hacer preguntas más existenciales de entonces yo ahora mismo si esta era mi causa y ya la he conseguido, parece ser, y yo de repente estoy hecha una mierda. O sea, me siento fatal y siento que tengo como una nube gris encima y que toda esa pena y ese dolor me lo he llevado a mí, pero estoy sola ahora. Y entonces es como un momento de, es que a lo mejor, yo qué sé, me he equivocado y no tenía que haber cuidado y protegido a esta persona, pero es como un poco lo que hay que hacer, ¿no? Si te encuentras a alguien que está desvalido en la calle, pues lo suyo es acercarte, ¿no? Y protegerlo y cuidarlo. Pero claro, la pregunta es ¿a costa de qué? Y diría yo que hay un tercer pilar en la novela. Decían cuando la Academia Sueca le dio el Nobel a tu querida Annie Ernaux, de la que luego te preguntaré, la Academia resaltó que para ella escribir es un acto político que nos abre los ojos a la desigualdad social, ¿no? Junto a esta escritura biográfica que hablábamos y junto al suspense psicológico, este tercer pilar que yo te decía lo describió ayer muy bien Macarena Berlín, y es la reflexión. Cómo esta novela, esa madurez de la que hablábamos también antes, se refleja en una Elvira
que trata temas muy presentes en nuestra vida. Hablas del acoso, hablas de la violencia de género, hablas de la salud mental y es muy difícil que cualquiera que te conozca le sorprenda, porque es algo que está muy presente en tu vida personal y en tu vida profesional, pero creo que la novela también es eso, ¿no? Quería preguntarte también hasta qué punto querías en la novela tratar estas cosas y de qué forma. Sí, es que yo creo que son cosas, si lo englobamos todo dentro del feminismo, por ejemplo, o de algo como más social, no, para mí no es que sean temas, para mí es algo transversal, que lo toca todo y nos toca a todos y a todas todo el día y que a mí me toque, dejo que me toque, entonces forma parte de mí. Yo recuerdo, creo que fue también en Días sin ti, que me preguntaban si era una novela feminista, y digo, es que al final si tú eres feminista, pues todo lo que produces no está tocado por eso, está atravesado por eso. Pero es verdad que hay discursos, o sea, todos sabemos lo que es el feminismo, yo no vengo a decir, no, o sea, me niego a decir que el feminismo, o sea, toda esta historia de feminismo, machismo, no sé qué es, no, ya hemos pasado de eso porque bien sabemos todo lo que significa el feminismo, que es la igualdad y todo esto. Pero creo que es importante en este discurso que ya está formado, que es más teórico, servirte de ejemplos, de la práctica al final, ¿no? Esto es como cuando estábamos en clase, te daban la teoría, pero hasta que no lo ves en un ejercicio no te das cuenta de lo difuso que se puede volver, de los conflictos que te puede crear y del esfuerzo y del cuerpo que tienes que poner cuando realmente crees en eso, porque no es nada fácil, es muy cansado, es agotador y te encuentras con muchos problemas y no todo se reduce. O sea, es que es lo que te digo, ¿no? Que toca todo, que la violencia, o sea, el feminismo y todo esto no es solamente hablar de violencia de género, es que parte desde que nacemos, nos toca ya. Entonces, no es que sean temas escogidos, es que es un poco nuestra vida, nuestro mundo es este. Estos casos, esto que yo cuento, por desgracia, es que pasa todos los días. Yo estoy muy conectada con la actualidad. Quieras que no, si lo estás viendo siempre, pues a cualquier artista va a entrar en su obra, es inevitable. Y por otro lado, sabías que no lo podías tratar de cualquier manera. Un poquito cuando me refería a lo de los temas, me refería un poco también a que sabías que no son temas que no se pueden tratar a la ligera. Y hay una parte, por cierto, en el libro también donde dice: había aprendido tanto sobre violencia de género y psicología en los últimos meses que no me costaba reconocer lo más básico. Las consecuencias invisibles de la violencia siempre terminan dando la cara. Ha ido a terapia para entender en parte lo que pasó y escribir la novela te ha ayudado. ¿Cómo ha sido esta preparación? Porque me consta que ha habido una preparación, que ha habido una documentación, que tú te has... ¿Cómo ha sido y de qué manera la has incorporado a la novela? Sí, pues me intento informar mucho más allá de lo que ya sabemos, de lo que es más básico, ahondar un poco más como en las consecuencias psicológicas que tienen las víctimas de violencia de género, de la violencia machista, porque al final leí ciertas cosas que las he estado comentando también en las entrevistas y porque me parece que lo ejemplifican muy bien, y es que muchas veces estas mujeres que han sufrido maltrato psicológico quedan anuladas, ¿no? Y pierden capacidades tan básicas como negociar un contrato de trabajo, cuidar de sus propios hijos porque es que no tienen las herramientas emocionales porque se las han borrado, pedir un trabajo, no sé, como cosas que son muy del día a día y no son capaces. A mí cuando vi lo de negociar un contrato, y claro, luego lo piensas y dices, claro, si es que te han dejado la autoestima por los suelos, no vas a ser capaz de hacer esto. Entonces me di cuenta de que creo que hay como una cierta cura de conciencia que por otra parte creo que es lícita y nos permite a todos vivir un poco más tranquilos, y es que creemos que cuando pues, el agresor termina en la cárcel el caso se ha terminado. Pero claro, yo pensaba en todas esas mujeres que no reciben una asistencia psicológica, porque a esas mujeres hay que rearmarlas, hay que rehacerlas de nuevo, hay que acompañarlas. Y siento, y esto lo he dicho mucho también, que siempre todos los mensajes van dirigidos a ellas, siempre lo primero que se dice es si la mujer había denunciado o no había denunciado, el teléfono siempre es a la mujer. Yo siempre he echado en falta un teléfono para el hombre, para cuando el hombre siente ese arrebato de rabia, a lo mejor no llama ninguno, pero y si llama uno,
y dices que estoy así y quiero matar a mi mujer y consiguen, no sé, de alguna manera parar eso, porque ¿qué va a llamar la mujer mientras...? Entonces siempre va a ella, siempre es la responsabilidad para la mujer, siempre eso, se repite lo de se había denunciado o no, y es como cuándo va a acabar ese discurso, cuándo se va a dirigir a otro sitio, porque ellas no son las culpables. Entonces siento que luego no queda una asistencia, porque sí, hay instituciones y hay mujeres que hacen trabajos casi siempre voluntarios, brutales, y hay casas donde pueden ir estas mujeres, hay cosas, pero no son suficientes y a la vista está. Entonces, creo que en estos casos puede pasar a veces también, y lo vemos cuando hay casos de bullying en los colegios, que muchas veces las víctimas se convierten en agresores, porque al final es lo que tienen y por diversos motivos acaban en eso, y luego todo es como un efecto dominó. Esas víctimas pueden acabar dañando a otras personas como un efecto dominó sin pretenderlo, y esta historia cuenta un poco eso también, que se hubiera solucionado si la ayuda psicológica y la terapia llamara a la puerta de esas mujeres en vez de ser las mujeres las que tengan que ir a llamar a la puerta. Sí, me gusta mucho que hayas dicho lo de los hombres, por ejemplo. Hay una manera muy tierna que tiene la narradora de mirar a su padre, que por extensión son todos los hombres, y de hablar de algo que os sucede, ¿no? Y dices, lo veo en mi generación, ese momento en que el papá se convierte en el padre. Como mujeres asumimos sus crisis, nos colocamos de tal modo que no noten el cambio, que no perciban que ha habido en nosotras una transformación, que ya no somos las hijas de un gigante. Nos volvemos pequeñas y dóciles cuando lo necesitan. Y de alguna manera explicas que esta es algo que se va heredando, de madres, de abuelas a hijas, y que en el fondo se maleduca casi al padre, ¿no? Me ha gustado mucho esta parte porque casi la narradora se ve como padre de su padre, como cuidando de su padre. Sí, es que es fuerte, Jesús, pero es que, o sea, casi todas mis amigas o gente de mi círculo tiene problemas con su padre. Y somos todas mujeres de 30 y por diversos motivos, y creo que es porque hay como tanto una sobreprotección del padre a la hija, siempre a la hija, y una sobreprotección de la hija al padre. Entonces como que hay una especie de roles invertidos que nunca coinciden a la vez, entonces es imposible que de ahí salga algo bueno, y una condescendencia que es horrible, porque creo que luego se aplica a todo, ¿no? O sea, luego los discursos también lo incorporan, hay como un cuidado, no vaya a ser que el hombre se enfade, ya no que se enfade, sino que se sienta fuera, y es como espabila, ¿sabes? O sea, es que nosotras también lo hacemos y no pasa nada, que en eso consiste vivir, y tú no puedes estar pendiente todo el rato de eso y de hacer sentir a tu padre en ciertos momentos que le ves así como más así, que eres una niña pequeña para que él se sienta útil, porque eso no lo hacemos con nuestras madres. Con nuestras madres somos muchísimo más rígidos y rígidas, les exigimos más y nunca las aplaudimos, nunca jamás. Como que todo lo que hacen, que es más de lo que pueden, en general, que tampoco quiero romantizar familias, pero en general se da por hecho. Y en ellos no, en ellos lo que no se espera, que a veces en general lo que se espera es poco, a poco que hagan un poquito más, ya es increíble, ¿no? El padrazo del siglo. Entonces me da rabia, y no es hablar por hablar, es que lo veo. Hay una parte muy de esta ternura, ¿no? Y dices, no es casualidad que la mayoría de las crisis existenciales masculinas sucedan en la edad de jubilación, cuando ya no trabajan y dejan de sentirse valiosos, y esa presión de rendimiento, de ser el que provee, con el que se educan, se intensifica y los invisibiliza. Yo quiero hacerte una última pregunta que también estos meses hemos compartido también muchas lecturas, y yo quería que compartieras también un poco el diario de lecturas que te ha acompañado durante el proceso de esta novela, y me gustaría lanzarte tres anzuelos. El primero era Vivian Gornick, que por razones obvias, la escritura sobre la relación con su madre, autobiográfica. Ayer decías de Annie Ernaux una cosa también alucinante, que era que Ernaux te había enseñado que la literatura puede resultar incómoda en tanto que nos hace preguntarnos por cosas
de nosotros mismos que son incómodas de ver. Y que a ti te gustaba eso y que en parte en las vulnerabilidades también querías eso. Y otro libro que hemos hablado ha sido Un amor, de Sara Mesa, por la manera en que Sara maneja también la intensidad del tiempo, los tiempos, el tempo quizá mejor, y la atmósfera. No sé un poquito qué más lecturas, ¿cuál ha sido? Si has tenido realmente una guía de lecturas a propósito o si son cosas que te ocurren de una manera un poquito más natural y que has sacado de cada una de ellas. Sí, yo creo que al principio fue de manera natural, que empecé a leer a muchas mujeres y descubría estas que nombras. Me acuerdo también de Joan Didion, que me voló la cabeza leerla sobre la muerte de su hija, de su marido, de una manera... O sea, son increíbles esos libros de ella y verlo, ¿no? O sea, es como, yo creo que me voló un poco la cabeza ver a mujeres escritoras, además mujeres más mayores, escribir sin ese miedo, ¿no? Con esa honestidad, como si fuera algo súper sencillo, contando cosas de su vida, exponiéndose de una manera que me parecía increíble y que no sé cómo habrá sido su proceso personal, pero daba la sensación de que lo naturalizaban todo, ¿no? Y eso me llevaba a lo que hablábamos antes del miedo que sentimos a exponernos y que a lo mejor es un miedo más infundado de lo que luego es. Quizá te expones, cuentas eso y es un miedo que te quitas porque lo has nombrado. Y es un tema que has hablado y entonces ya no tienes a lo mejor el miedo de que te pregunten por eso porque puedes dirigir a la gente ese libro o contarles esa historia. Entonces eso me di cuenta muy al principio cuando empecé a escribir. También me acuerdo del libro de Lo que hay, de Sara Torres, que me encantó porque también tenía como esta parte de autoficción, creo, en el que ella reconocía cosas, habla de su madre también y de su relación sentimental, cosas muy valientes que en ese momento tampoco se estaban hablando mucho, de relaciones abiertas y tal, y cómo incorporaba esas dos historias de esa pérdida, de esa relación, cómo se iba construyendo, de su propia honestidad. Y cuando lo leí, que además fue de casualidad porque me lo mandó la editorial, yo no lo conocía, ni la conocía a ella hasta entonces, y tengo muchos libros por casa, pero de repente lo cogí un día y fue como wow, o sea, es un libro que me ha gustado muchísimo. Y estas mujeres que nombras también, lo de Annie Ernaux, que es una brutalidad, no descubro nada. Vivian Gornick también tiene como esta parte quizá más urbana, pero... toda esta relación con la madre también me parece súper honesta y pensaba en... Bueno, y Annie Ernaux también tiene esta parte como de las clases sociales y de reconocer cosas fuertes, ¿no? Y pensaba, no sé, que a veces quizá los escritores cuando hablamos de cosas personales tenemos miedo a lo que puedan pensar nuestras familias también, ¿no? Porque bueno, estás haciendo ahí un ejercicio de mostrar cosas que a lo mejor a tus padres no les vas a contar. Y pensaba en ellas y digo, es que si la importancia de los referentes, ¿no? Al final, si ellas lo han hecho, pues tú a lo mejor también puedes hacerlo a tu manera y es muy importante. Es esencial como mujeres, como escritoras, tener a referentes que se atreven a hacer esas cosas y que lo han conseguido, no les ha pasado nada, entonces tú te lanzas a hacerlo también. Muy bien, no sé si se te ha quedado algo en el tintero que te apetezca decir o... Creo que no, o sea, está bastante completa, tiene unas preguntas perfectas. Pues muchas gracias de nuevo a todos. Muchas y podéis ver ahora a Elvira en persona firmando fuera. Muchísimas gracias. Gracias.